Bueno, pues el tema que me toca hablar el día de hoy es en relación a nuestra reforma constitucional que tuvo a bien estar desde el 10 de junio del año pasado, el año 2011. Es una reforma que trae principalmente grandes cambios a nivel constitucional. El primer cambio que podemos hablar es cambios a nivel sustantivo. Son cambios sustantivos en relación a una armonización del derecho constitucional mexicano con el derecho internacional. ¿Por qué en relación al derecho internacional? Bueno, porque ya esta reforma trae como consecuencia el reconocimiento de derechos humanos en su artículo primero, no solamente a nivel de texto constitucional, sino a nivel de instrumentos internacionales. ¿Esto qué quiere decir? Que tanto la propia Constitución como los tratados internacionales en el que México sea parte va a reconocer y a proteger y a respetar los derechos humanos que reconoce la propia Constitución y esos tratados internacionales. ¿Qué implica esta situación? Desde el cambio del artículo primero constitucional, habrá que recordar que anterior a la reforma decía que todo individuo que se encontraba en territorio nacional gozará de las garantías individuales que otorgaba esta Constitución. Aquí hay un cambio sustancial en virtud de que ahora nuestra Constitución establece que toda persona hace un cambio de individuo hacia persona. Se le reconocerán los derechos humanos reconocidos por la propia Constitución y por los instrumentos internacionales. Aquí tenemos que hacer varias reflexiones. Estos derechos humanos, ¿qué diferencia existirá entre un derecho humano y una garantía individual? Los derechos humanos son aquellos derechos que son reconocidos internacionalmente. Las garantías individuales podemos decir que son aquellos mecanismos o medios que otorga el Estado para hacer valer esos derechos. Esta reforma trae como consecuencia o viene a raíz de un caso muy particular, que es el caso Rosendo Radilla contra los Estados Unidos mexicanos, que este caso fue resuelto incluso por la Corte Interamericana de Justicia, en donde condenó al Estado mexicano incluso a la reparación de derechos fundamentales y a hacer un cambio estructural en la reforma constitucional, principalmente a la situación de derechos humanos o derechos fundamentales. Podemos decir que otro de los cambios radicales de la reforma a la Constitución son cambios en el sistema operativo, en las cuestiones operativos. En relación, ¿cómo podemos mencionar estos sistemas operativos en las posibilidades que se tienen para hacer valer esos derechos, para respetar esos derechos ante los operadores jurídicos? Lo primero que tenemos que hablar es acerca de una interpretación constitucional. Y esta interpretación habla acerca de una interpretación tomando como parámetro el principio pro homine o pro libertatis. ¿En qué consiste este principio pro homine o este principio de pro libertatis? El principio pro homine o pro persone también es un criterio hermenéutico de interpretación constitucional. Este criterio nos habla acerca de una interpretación amplia en lo que favorezca a los intereses de las personas para reconocer los derechos fundamentales. Y podemos hablar también de una interpretación restringida cuando se trata de hacer restricciones a ese derecho. Este principio pro persone obliga a todas las autoridades. Habrá que recordar lo que es un control constitucional. Podemos definir al control constitucional como ese conjunto de mecanismos o medios que se encuentran inmersos en la propia Constitución para hacer valer la supremacía constitucional. El control constitucional lo tenemos que relacionar con el artículo 133 de la Constitución, en donde se establece una jerarquía constitucional, una jerarquía normativa, recordando que la Constitución se encuentra a la cúspide y por debajo, ya en base a un criterio de la Corte, podemos decir que las leyes federales y los tratados internacionales se encontraban por debajo de la Constitución, pero a la par. Posteriormente ya hablamos de todos los acuerdos, los reglamentos, las normas jurídicas individualizadas, etcétera. Pero lo que se busca en un principio de supremacía constitucional es dejar incólume el texto constitucional. La Corte ha sido plenamente recelosa en
sus anteriores criterios de jurisprudencia, en donde el control constitucional era un control concentrado. ¿Qué implicaba este control concentrado de la Constitución? Que únicamente los tribunales de la Federación iban a hacer valer el respeto a la Constitución y poder declarar la inconstitucionalidad de un acto o de una ley. ¿Quiénes son o quiénes forman parte de los tribunales de la Federación? Bueno, la Suprema Corte de Justicia, el Pleno, tono en salas, los tribunales colegiados de circuito, los tribunales unitarios de circuito, los juzgados de distrito, y teníamos grandes rubros de medios de control constitucional. Podríamos decir que existe un control constitucional de carácter jurisdiccional, quienes lo llevan a cabo los tribunales de la Federación. Un claro ejemplo es el juicio de amparo. Tenemos un control constitucional político, en donde lo resuelve la Suprema Corte de Justicia como un órgano creado ex profeso, como son las acciones de inconstitucionalidad, y un control constitucional mixto, que lo resuelve la Corte sí como un órgano jurisdiccional. Un claro ejemplo son las controversias constitucionales. Juicio de amparo regulado en el artículo 103 y 107, y las acciones de inconstitucionalidad y las controversias reguladas en el artículo 105, fracción primera y fracción segunda, respectivamente. Podríamos decir que este control constitucional era concentrado, eran los únicos encargados de velar sobre la constitucionalidad de los actos. ¿Qué consecuencia conlleva esto? Podríamos decir que a raíz de la reforma, ese control constitucional, que antes era concentrado, ahora sigue siendo en parte concentrado, pero tiene un control difuso de la Constitución. ¿Qué implica un control difuso constitucional? El control difuso constitucional implica que autoridades completamente ajenas a los tribunales de la Federación pueden hacer valer cuestiones de constitucionalidad en los actos en los que se vean involucrados. Tan es así que en base al principio pro hominio, pro persona, establecido en el artículo primero constitucional, nos dice que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias están obligadas a velar, a salvaguardar, a hacer velar y a respetar y a garantizar y a reparar los derechos fundamentales. Este principio va de la mano con una cuestión. Este control constitucional difuso va de la mano con un principio que es la inaplicabilidad ex oficio de la norma por un control de convencionalidad. ¿Qué implica un control de convencionalidad de la norma que conlleva una inaplicabilidad de la misma? Implica que todas las autoridades, sean del Poder Judicial de la Federación o no sean del Poder Judicial de la Federación, están obligadas a velar por los derechos humanos. Y si ven que una norma es violatoria de un derecho fundamental, esas autoridades de oficio, es decir, sin necesidad de pedirlas, tendrán la obligación de inaplicar la norma al caso concreto. Esto no conlleva a hacer una cuestión o hacer un análisis de inconstitucionalidad del acto o de la norma, porque ese control lo lleva exclusivamente los tribunales de la Federación. Lo que sí obliga a esas autoridades es a inaplicar ex oficio la norma. ¿Puede una autoridad incluso del fuero común inaplicar una norma siempre y cuando a su juicio, por consideraciones objetivas o subjetivas, esta norma sea violatoria de derechos fundamentales o de derechos humanos? Esto conlleva a un control difuso de la Constitución, en virtud de que son autoridades completamente ajenas al Poder Judicial quienes están realizando un control de convencionalidad. Y ese control de convencionalidad ex oficio, que incluso se encuentra regulado en diversos instrumentos internacionales, conlleva a que las autoridades no solamente tienen que velar esos derechos humanos por lo que hace a la propia Constitución, sino también en diversos instrumentos internacionales, como el Pacto de San José de Costa Rica, como diversos tratados internacionales en donde se consagran derechos humanos. Esto implica que si un derecho fundamental no está reconocido en la Constitución, pero sí está reconocido en un tratado internacional, las autoridades pueden aplicar ese tratado internacional. Esto es una situación novedosa que incluso podríamos decir que algunos tratadistas que van en contra de la reforma, de los que se oponían a la reforma, establecían que esta reforma conllevaba a una interpolación del derecho internacional sobre el derecho interno. Es decir, que incluso
puede llegar los asuntos a una Corte Interamericana de Justicia y que esos criterios sean vinculantes, como en el caso Rosendo Radilla. Tan es así que nuestra Corte, por criterio de jurisprudencia, ha establecido que los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son vinculantes siempre y cuando el Estado mexicano sea parte en el proceso. Si no son partes, estas resoluciones de la Corte únicamente tendrán criterios orientadores. Esto implica una situación novedosa, implica una situación en la que se necesita uno preparar más como abogado o como autoridad en determinados casos. Ello en virtud de que no solamente vamos a fundamentar y a motivar ya sea nuestros escritos o las resoluciones que realicemos con derecho interno, sino también con derecho internacional. ¿Qué conlleva? Yo no creo que haya una interpolación del derecho internacional sobre el derecho interno. No creo que haya una violación incluso al principio de supremacía constitucional, ello en virtud de que ya los tratados internacionales, por lo que respecta a los derechos humanos, ya no se encuentran por debajo de la Constitución, sino que se encuentran a la par. Esta interpretación proomine que realizan todas las autoridades, que conlleva una inaplicabilidad de la norma, desde mi punto de vista puede llegar, si bien es cierto, es una medida de protección de esos derechos fundamentales, también cierto es que para que una autoridad pueda inaplicar una norma, tendrá que utilizar no solamente criterios objetivos, sino que también elementos subjetivos para poder inaplicarla. No basta con que nosotros como abogados defensores o como abogados postulantes solicitemos la inaplicabilidad de la norma por tener nosotros argumentos de violación de derechos fundamentales. Eso es una situación que tiene que ser de oficio. Aquí se abre la puerta para que en dado caso de que yo como abogado defensor solicite la inaplicabilidad de la norma por ser violatoria de un derecho fundamental, esto conlleva a que si la autoridad me dice que no o que no ha lugar a acordar de conformidad a mi solicitud, pueda yo acudir al juicio de garantías y poder tener un concepto de violación dentro de mi juicio de amparo a efecto de que pueda haber una inaplicabilidad o una resolución por una inaplicabilidad de la norma. Ya en México ya ha habido dos casos, me parece que uno en Sinaloa, otro en Sonora, en donde un juez dejó de inaplicar una norma por considerarla violatoria de derechos fundamentales al ser una norma penal en blanco. Hay determinadas situaciones en donde, por ejemplo, a grosso modo, la Ley Federal de Arma de Fuego y Explosivo, en el artículo 83, último párrafo, establece dos hipótesis de agravantes. Un agravante por una pluralidad de armas, en donde la pena de prisión impuesta se aumentará en un tanto, y posteriormente se establece otra agravante por una pluralidad de intervinientes. ¿Qué sucede cuando en el caso hay pluralidad de intervinientes y hay pluralidad de armas? Por supuesto, si hay una pluralidad de intervinientes y todos vienen armados, se estarían aplicando dos veces esa agravante. Desde mi punto de vista, esa norma es violatoria de un derecho fundamental al agravar dos veces la situación. A raíz de esta reforma podríamos solicitar la inaplicabilidad de la norma por ser una norma violatoria de un derecho fundamental, principalmente a la libertad. Ahora, en dado caso de que venga una sentencia condenatoria en donde ya se apeló y el tribunal unitario o la sala de apelación establezcan y confirmen la resolución de primera instancia y tengamos la posibilidad de irnos al amparo directo, si bien es cierto, el amparo directo cabe la posibilidad excepcionalmente de irnos al recurso de revisión que lo conozca la Corte. El artículo 83, fracción quinta de la Ley de Amparo es muy clara. Establece dos hipótesis en donde se puede abrir la posibilidad de recurrir bajo el recurso de revisión en amparo directo. Primer supuesto, cuando subsista un problema de inconstitucionalidad o en su caso bajo la interpretación de una norma constitucional, cuando haya una interpretación directa de un precepto de la Constitución. Si bien es cierto, este artículo primero constitucional establece una interpretación directa a las normas de derechos humanos, en base a ese principio proomine y a esa inaplicabilidad ex officio en donde hay una interpretación más amplia,
podemos abrir la posibilidad en todos los juicios de amparo de que se pueda interponer el recurso de revisión y lo conozca la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Esto de qué conlleva? Conlleva a que va a haber una carga excesiva de trabajo siempre y cuando los abogados establezcan una interpretación directa dentro de los conceptos de violación de su demanda de amparo. Habrá que interponer la demanda de amparo directo y en los conceptos de violación argumentar criterios en donde se da una interpretación al artículo 1 constitucional, en donde yo solicité la inaplicabilidad de la norma y la autoridad no me lo cumplió. Y entonces damos la posibilidad, al haber una interpretación directa de un precepto constitucional, damos la posibilidad de poder irnos al amparo directo en revisión ante la Corte. Esta es una reforma plenamente humanista. Es una reforma en donde se le da margen al derecho internacional y que incluso se le da posibilidad de jurisdicción a determinados organismos internacionales en donde se puede llegar a establecer una violación a derechos fundamentales. Derechos humanos que no son convalidables, como por ejemplo en el caso Rosendo Radilla, en el caso más cercano, en el caso de Florence Cassés, en donde la Corte, por un voto particular del ministro Saldívar, establece que sí hubo una violación a los derechos fundamentales, principalmente a las reglas del debido proceso, al violar las reglas de la flagrancia, en donde, bueno, pues por cuestiones objetivas y subjetivas, la propia Corte determinó negar el amparo y consideró que no había una violación de derechos fundamentales. Así como ese caso, ha habido infinidad de casos en donde ha habido una violación de derechos fundamentales. Habrá que recordar el caso de Lidia Cacho, incluso todas las detenciones ilegales. Aquí habría que analizar si una ilegalidad en la detención del caso de Florence Cassés, bueno, pues entonces se podrá acudir a un tribunal internacional como es la Corte Interamericana de Justicia para el respeto y la protección de esos derechos humanos. Siento que es una reforma integral, es una reforma que deja mucho al estudio por parte de nosotros los que nos dedicamos a esta rama, a efecto no solamente de profundizar en normas de derecho interno, sino que incluso analizar los casos de la Corte Interamericana de Justicia, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Justicia, para poder hacer el respeto a los derechos humanos. Podríamos incluso hablar de que esta reforma también le da le quita atribuciones a la Corte como un órgano investigador a los derechos humanos y se los da a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Es una reforma plenamente humanista que va de la mano incluso con un derecho penal ya no inquisitivo, sino un derecho penal acusatorio adversarial que espero que pueda llegar a ser utilizado para bien por todas las autoridades y que podamos esperar un respeto a los derechos fundamentales. Muchas gracias.